Hola, soy Escapocón y esto es Retropocón, vuestra máquina del tiempo videojueguil. Ya iba siendo hora de que hablara de la saga Castlevania, ¿no? Creada por Konami y teniendo su primer juego en la NES, Castlevania es una saga de juegos de plataformas muy amada. La historia de los juegos suele ponernos en la piel de un miembro de la familia Belmont, un clan de cazavampiros que, armados con un látigo y muchas otras armas, deben acabar con el malvado Drácula. Claro que no todos los juegos siguen este patrón. Algo que también destaca de esta saga es su jugabilidad, una mezcla entre plataformas, RPG y exploración que, junto a la saga Metroid, ha hecho surgir un subgénero llamado Metroidvania. Pese a que este género no sea de mis favoritos, se ha ganado el corazón de muchísimos gamers, en especial en la comunidad indie. Lo que pocos saben es que Castlevania no fue un Metroidvania hasta Symphony of the Night para la PlayStation 1. Pero igualmente la saga llamó la atención por un motivo. ¿Por cuál? Pensad en los otros plataformeros de la época. Mario, Mega Man, Alex Kidd, todos protagonizados por un personaje bajito en un mundo colorido luchando contra enemigos adorables. Castlevania, en cambio, nos ponía en la piel de un guerrero medieval en un oscuro castillo luchando contra monstruos sacados de películas de terror. Esta ambientación tan atópica fue el motivo por el que Castlevania se hizo tan popular en primer lugar, que es el motivo por el que decidieron sacarle un spin-off protagonizado por un personaje bajito en un mundo colorido luchando contra enemigos adorables. Ah, y el protagonista es además el villano de la saga, pero de niño. Espera, ¿qué? Así es, eso existe, Kid Drácula. Si os enseñara esto sin contexto, ¿os creeríais que es un juego de la saga de Castlevania? ¿O que es simplemente un juego de Drácula que no tiene nada que ver, aunque también lo hiciera Konami? El juego además llegó a tener dos versiones, una para la NES y otra para la Game Boy. Y debido a que ya he analizado 3 juegos de la NES y ninguno de la Game Boy, hoy hablaré de la segunda, simplemente por daros un poco más de variedad. ¿Estáis listos para ver el juego de Castlevania más raro de todos? Aparte de la pachinko erótica, esto es Kid Drácula. La escena comienza con el pequeño Drácula, que me recuerda mucho a Koema de Yu Yu Hakusho, y a su cuidador. ¡Ah, la muerte! Este nos explica que el villano del primer Kid Drácula ha escapado. Un momento. ¿Esto es una secuela? Pues resulta que a diferencia de muchos ports para Game Boy de juegos de la NES, Kid Drácula es tanto un remake como una secuela. Como el despertar de la fuerza. Esencialmente es el mismo juego solo que para la Game Boy, ya que lo único que cambia es la historia y que tiene las típicas limitaciones de la consola. El problema es que el de la NES solo salió en Japón, donde se llamaba Akumayo Special, Boku no Drácula-kun. Por lo que quienes jugaron a este juego en Occidente debían estar muy confundidos, y sin saber que, además, es un spin-off de Castlevania. Así que es hora de que Kid Drácula vuelva a las andadas. Pero hay un problema, se ha olvidado de todos los hechizos que aprendió en el primer juego. ¿En serio? Esa es la excusa más tonta para quitarle a un personaje sus poderes que he visto en un juego desde Metroid Other M. Pero bueno, se lo perdono porque es una parodia de este tipo de juegos. Y hablando de poderes, creo que es un buen momento para explicar cómo van. El ataque principal de Kid Drácula es disparar bolas de fuego, que son parecidas a los disparos de Mega Man, pero con una diferencia. Yo no quiero habilidades, yo quiero mirar arriba o agacharme, tanto cuesta pedir. Y al cargar, usará uno de sus hechizos, que seleccionas con el botón Select, evidentemente. Por defecto tienes dos, el normal, que es simplemente un disparo más fuerte, y Murciélago, con el que Kid Drácula se volverá un murciélago y podrá volar de forma limitada. Al final de cada nivel, salvo en los últimos, te darán otro nuevo hechizo, otra vez como en Mega Man. ¿Alguien ha dicho Mega Man? Estos son unos murciélagos que giran a tu alrededor, una serie de disparos perseguidores, la posibilidad de invertir la gravedad, una bomba que rompe cosas y un paraguas para rebotar proyectiles. Acabar con enemigos con estos poderes hará que suelten monedas, cuya función ya explicaré luego. Ahora que sabemos los poderes podemos comenzar con el juego.
Los niveles están divididos en pequeñas fases, que sabes que acaban cuando Kid Drácula hace esta animación sorprendentemente fluida en la que se cubre con la capa, que le teletransportará a otro sitio y actuará como punto de control. El primer nivel es el castillo de Drácula, que es un nivel bastante básico. Primero vamos por el interior del castillo, el cual está lleno de engranajes por algún motivo, y estos engranajes además rompen las leyes de la física. Y al final del nivel hay una fase en el exterior, donde ponen a prueba el plataformero. Y aquí está uno de los problemas de este juego, el salto. Kid Drácula tiene un salto muy rígido, con mucho movimiento vertical, pero apenas movimiento horizontal, y coger carrerilla no ayuda. Es cierto que así es como eran los saltos en Castlevania, pero este es un juego donde llevas a Drácula cuando era niño. ¿Por qué de repente queréis que se parezca al juego original y además en algo como los saltos? Y 2. Castlevania no estaba tan centrado en las plataformas. Sin embargo, Kid Drácula sí lo está. Este tipo de salto perjudica mucho en el primer jefe final, donde muchos de los ataques deben ser esquivados saltando. Es un fantasma que no es muy complejo, simplemente va por ahí dando saltos, corriendo y disparando bolas de fuego. Ajá, chúpate esa fantasma, ve llorando hacia tu mamá. No lo decía en serio, no traigas a tu mamá. Ya está, otra fase menos. Espero que... ¿Ahora traéis al abuelo? ¿Me he metido en medio de una reunión familiar de fantasmas? Lo cual, ahora que lo pienso, es muy macabro. Por suerte, el abuelo no lucha, sino que va por ahí con su bastón y luego se desmaya. Pero yo no me fío. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Aunque seas un fantasma! Después de cada nivel, nos encontramos con una adorable adivina que nos da monedas o vidas extra por un módico precio. Aquí es donde hacen falta las monedas. Puedes apostarlas en una ruleta para ganar más monedas, lo cual nunca he llegado a conseguir bien. O también puedes jugar a una serie de minijuegos para ganar vidas. Los minijuegos no son muy remarcables salvo por una cosa: jamás escojáis piedra, papel, tijeras. También, al final del nivel, Drácula se acuerda de uno de sus hechizos, y en este nivel es el ataque murciélago, que como ya dije antes, te permite disparar murciélagos a tu alrededor. Ahora me gustaría mencionar algo que sí que me pareció muy ingenioso de este juego. Aunque los poderes no sean obligatorios, en el nivel justo después de cuando lo consigues, te ayudan mucho. Por ejemplo, ahora estamos en un bosque donde hay una parte que la primera vez que jugué me pareció dificilísima. Tenemos a estos girasoles radicales, tío, que alargan su tallo cuando les golpeas, y debes alargar el tallo de uno de ellos lo suficiente para llegar al árbol del otro lado. Pero es un trabajo infernal cuando hay búhos y escarabajos que no solamente te atacan cuando menos te lo esperas, sino que además atacan al girasol para que deje de crecer y no puedas seguir. Y el girasol también te ataca. ¿Os acordáis de cuando en Pink Pals dije que Kid Drácula era un juego muy difícil y por eso tras esta reseña? Era esta parte donde me quedé atascado. Por suerte, descubrí que el ataque murciélago es perfecto para esta ocasión, ya que ataca para el frente para que el girasol pueda crecer, así como hacia arriba para defenderte de los ataques aéreos. Sí, es posible pasarte esta parte solamente con la bola de fuego, pero el poder lo hace más sencillo. Es una buena elección de diseño, ya que los jugadores tenderán a usar el poder nuevo más veces. Esto, por desgracia, se cumple a medias en la segunda parte del nivel, en la que tienes que cruzar por un puente con una cascada detrás. Aunque es cierto que en la cascada hay un montón de peces que pueden hacerte daño y que son muy fáciles de vencer con los murciélagos, en la parte en la que el puente se empieza a caer, el ataque murciélago es muy poco confiable, ya que es muy lento. Recordemos que necesitas cargar el disparo para poder usar las habilidades. Por tanto, recomiendo la transformación en murciélago para esta sección. Llegamos al jefe final al otro lado del puente, que es... ¿Jason de Viernes 13? ¿Qué? Bueno, técnicamente Jason queda bien en un juego de temática de terror, pero... ¿eso significa que el siguiente jefe será Freddy Krueger? No, él es el dios del trueno.
Oh, cierto, porque el siguiente nivel es el mundo de nubes. Antes de eso, te darán los disparos perseguidores, con los que Kid Drácula disparará 5 balas mágicas que perseguirán enemigos. Claro que, como todo lo perseguidor en los videojuegos, solo son disparos perseguidores cuando quieren. En la mayoría de los casos, parecerán más la Spread Gun de Contra, que tiene sentido ya que también es de Konami. A diferencia de los anteriores niveles, en los que hay una fase muy larga con una temática y luego un cambio de escenario casi al final, en el mundo de las nubes es al revés. Empezaremos en las nubes, donde hay brujas entrenadoras de Pokémon, pero enseguida nos montaremos en la montaña rusa. Para avanzar, en esta fase básicamente tienes que aprenderte todo de memoria. Cuándo saltar, cuándo agacharse, cuándo disparar, y aunque los disparos perseguidores te ahorran el tener que apuntar, sigue siendo una fase muy difícil. Sobre todo cuando nos encontramos con el ya mencionado dios del trueno, cuyos rayos debes esquivar de maneras tan rebuscadas que pensarás que estás en un bullet hell. Y hablando de bullet hell, ¿sabíais que Kid Drácula es un personaje recurrente de la saga Parodius? Sí, una parodia de una saga tiene un personaje que viene de una parodia de otra saga. Pero mejor continúo hablando del propio juego, no vaya a ser que... ¡Hazlo, L'Oreal! Pese a lo que dije antes, el dios del trueno no es el jefe final. Solamente es un enemigo muy fuerte que te encuentras 2 veces y que no llegas a derrotar. El jefe final es... ¡una gallina! Yo tampoco lo entiendo. Este jefe final es más fácil con el disparo perseguidor, pero énfasis en más, porque difícil sigue siéndolo. De hecho, es el único momento del juego donde me vi forzado a usar Save States. Bueno, ya la he vencido. Ahora toca coger el huevo y... el huevo te mata. El huevo te mata. He jugado a tantos juegos donde los huevos son buenos que el juego ha aprovechado para engañarme y matarme. Mi huevo no es bueno, ¿ok? Y por desgracia, aquí es hasta donde he podido llegar. Al final de este nivel, te dan un poder que te permite invertir la gravedad, lo cual suena muy guay. Pero el siguiente nivel, el barco pirata fantasma, está ampliamente basado en este poder. Así es el primer poder del juego mandatorio, y los puzzles que lo utilizan son completamente injustos. Lo siento mucho, pero es que Kid Drácula ha podido conmigo. Es demasiado difícil, y no de forma justa. El juego no acabaría tanto con mi paciencia si no fuera por el terrible salto, y por partes de los niveles que parece que solamente pueden pasarse si te las sabes de memoria. Aprenderte un juego de memoria debería ser solamente para los speedruns, no para pasarte el juego en sí. Aparte, saber que nunca te enfrentas a Kid Belmont me hizo perder la motivación de seguir. Pero dificultad aparte, ¿qué opino de este juego? Ha sido un chachipiruli. Aunque a mi parecer se pasa de dificultad y no de forma intencional, Kid Drácula sigue siendo un plataformero disfrutable gracias a su carisma. Los diálogos le dan mucha personalidad al juego, los niveles tienen ambientaciones interesantes, los enemigos pueden hacerte reír a veces, si no estás demasiado ocupado o enfadado con ellos. Y en general, el estilo del juego es muy similar a los animes para niños, como Dr. Slump o Doraemon. ¿Sabéis que si introducís el famoso código Konami hay un mensaje que pone "lo siento, no funciona"? Es evidente que no es un juego para tomarse en serio. El gameplay también tiene elementos rescatables, como hacer que los poderes ayuden mucho en el nivel en el que los consigues, pero no son obligatorios, hasta el barco pirata. Y en cierto modo, ni siquiera la dificultad es tan alta si la comparamos con otros juegos. Tienes contraseñas y maneras de conseguir vidas extra. Y hay juegos de plataformas que no son tan justos contigo como para hacer eso. Si no eres un manta como yo,
y te gustan esos juegos que parecen inocentes, pero luego son un buen desafío, te recomiendo Kid Drácula. Pero no esperes una obra maestra que cambie tu vida, solo un juego para pasar el rato. A quien no recomendaría este juego es a aquellos que busquen un juego similar a Castlevania, porque es muy distinto. Y sin más rodeos, es hora de la nota. Apartado técnico. Como ya dije antes, el estilo artístico me recuerda mucho a los animes para niños. De hecho, las escenas animadas casi parecen viñetas de un manga. Y las animaciones también tienen mucho empeño. Mi única pega gráfica son algunos fallos ocasionales. La música también es muy pegadiza y queda bien con cada situación. Especialmente me gusta la musiquita que suena después de vencer un jefe, que casi parece como si estuviera llorando. Es muy ingenioso. No es lo mejor que verás en una Game Boy, pero cumple. 1,5 sobre 2. Jugabilidad. Es un juego de plataformas básico sin mucho misterio, con un par de momentos ocasionales en los que no tendrás simplemente que correr hacia adelante. El uso de los poderes también añade a la estrategia, haciéndote pensar cuándo usar cada uno. Mis problemas son el salto, que no queda bien en un juego de este estilo, y la falta de una forma de correr, que hubiera ayudado en algunas partes. Los minijuegos también dejan mucho que desear. 2,6 sobre 3,5. Duración. El juego solamente tiene 8 niveles, pero es tan difícil que dará para rato. Y es un juego de Game Boy, así que no se le puede pedir mucho más. 1,2 sobre 2,5. Dificultad. Ya he explicado todo lo que se podía decir sobre ella, así que 0,8 sobre 2. Puntuación final. Pero aún así, la idea de este juego me sigue pareciendo rara. Es decir, ¿un spin-off adorable de Castlevania? ¿Qué será lo siguiente? ¿Un spin-off adorable de Retropocon? Como yo. Y aquí acaba el programa. Soy Lady Hell y volvemos al mundo real, donde todo es cruel, terrible y nada adorable.